El siguiente programa es presentado y producido por Senda.fm para CTN Internacional. Saludos amigos, hermanos de Alerta Cristiano. Que les habla Eduardo García Resach, su amigo y hermano de siempre por los últimos años dirigiendo este programa de Alerta Cristiano. Está conmigo hoy de nuevo en conversaciones con el doctor Sullivan, pastor Samuel Sullivan. Para los que no lo conocen, es un hermano teólogo puertorriqueño de pura cepa, con estudios profundos en teología, 2 doctorados. No. Un doctorado en teología y filosofía y 3 maestrías. Y 3 maestrías. Y nos lleva acompañando ya por espacio de, yo diría que 10 años por lo menos. De nuevo, bienvenido, pastor. Gracias, Dios bendiga a aquellos que nos acompañan. Como ustedes habrán visto los anuncios de este programa, estamos hablando de conversaciones teológicas con el doctor teólogo Samuel Sullivan. Nos dimos cuenta hace un tiempo, hermanos, en ocasiones traíamos distintos temas, pero nos hemos dado cuenta de que hace falta mucha preparación, educación, motivación en el cristiano, de que primero que nada, dominemos la Biblia, que la entendamos, que la estudiemos, que la reflexionemos, que pensemos en la Biblia, en todo lo que vivimos como cristianos y que discutamos también aquellas áreas donde la iglesia, entiéndase la iglesia con letra mayúscula, no estamos hablando de las iglesias locales, todos somos parte de ese cuerpo. Entendimos que teníamos que entrar en unos temas que tocaran realmente la conciencia del cristiano para crecer en unas áreas donde definitivamente necesitamos crecer. ¿Y quién mejor que pues, un teólogo de la altura, del respeto que merece el doctor Sullivan, quien ha dedicado prácticamente toda su vida a la teología, al estudio de la Biblia? Me cuenta a veces de de sus viajes. Inclusive estábamos hablando ahorita de las ocasiones en que ha ido a tratar con los ortodoxos rusos, con la iglesia evangélica en Rusia, y así por el estilo. Ustedes lo habrán visto en los programas anteriores que nos ha contado de reuniones en Ecuador, en distintas partes de América Latina y ni se diga de los Estados Unidos. Así que, como ustedes habrán visto, hermanos, y a propósito, desde ya le pido que marquen que los programas que estamos haciendo, este es el tercero, el tema general es la relación de la iglesia y gobierno, imperio. Y en esos programas, ya este es el tercero, hemos resaltado cómo la iglesia se ha venido relacionando con los gobiernos. En la mayoría de las ocasiones se trata de imperios, empezando por Roma, por el Imperio Romano. Y en los programas anteriores tocamos este libro, que siempre lo recomiendo, Christ and Culture, Cristo y Cultura, cuyo autor es R. Richard Niebuhr. Él habla de unos modelos de relación que ha desarrollado o ha tenido la iglesia a través de la historia. Él marcó 5 modelos. Hermano, no le puedo, ¿verdad?, repetir los programas, pero sí les puedo decir que vayan a nuestra página en YouTube, Alerta Cristiano, para que obtengan esos programas. Ahora estamos próximos a subir el de la semana pasada, que fue donde terminamos de discutir los 5 modelos. Hoy vamos a empezar con
Este libro fue escrito en el 51. Este otro que le estoy mostrando, Christ and Culture Revisited, revisitando a Niebuhr, el autor es D.A. Carson. El pastor después nos puede hablar un poquito sobre D.A. Carson. Pero él en este libro lo que hace es señalar algunas críticas, coincide, en otras áreas no coincide. Y eso vamos a dedicar el primer segmento del programa. Y después vamos a empezar con un tema muy interesante, que es el nacionalismo cristiano en la iglesia. Ese es el tema principal del programa de hoy. Ok, Pastor Sullivan, vamos a tocar primero que nada, la palabra. En Jeremías 15, versículo 19, en la Reina Valera del 1960, lee: por tanto, así dijo Jehová, si te convirtieres, yo te restauraré, y delante de mí estarás. Y si entresacares lo precioso de lo vil, serás como mi boca. Conviértanse ellos a ti, y tú no te conviertas a ellos. Santo Señor, gracias por tu palabra. Hermanos, tengan en mente esta cita bíblica, porque de una manera siempre permea a través del programa. Pastor, hábleme un poquito de D.A. Carson. Bueno, D.A. Carson es considerado uno muy respetado teólogo reformado de la Facultad de Trinity Evangelical Seminary en Chicago, un autor extraordinario, calvinista, es muy respetado y con una teología sistemática. Sus textos son excelentes. Entonces, en ocasión del aniversario 50 de la obra de Niebuhr, él como gran teólogo, ¿verdad?, evangélico, le hace cierto homenaje a la obra y la importancia contributiva que ha hecho, de contribución teológica, pero también él le hace una crítica queriendo traer al día, ¿verdad?, la nueva realidad en que vive la iglesia en relación al Estado. Entonces, de una perspectiva evangélica, y aquí tengo que hacer la distinción que Niebuhr, el paradigma de Niebuhr, parte de un supuesto de teología liberal. Ok. Entonces, Carson viene de una perspectiva de teología conservadora evangélica. Es decir, viene a la estructura, al paradigma de Niebuhr, desde una perspectiva, ambas cristianas, pero de unos polos opuestos, de cómo se tratan estas categorías. Y él hace entonces, me parece, hace unas observaciones importantes, ¿verdad?, para cuando uno sigue. Yo creo que la obra de Niebuhr sigue siendo importante porque nos da unos paradigmas que nos ayudan a entender el desarrollo de la historia de la iglesia a través de los tiempos. Entonces, como dije, es una perspectiva más evangélica, más bíblica, pero resaltando también, ¿verdad?, lo que carece después de 50 años. Claro. Uno puede aprender del tiempo, ¿verdad?, muchas cosas. Definitivamente él lo actualiza. Sí. En tanto y en cuanto le señala, mira, lo que Niebuhr vio, la historia ha caminado, la iglesia ha caminado, se ha desarrollado. Amigos, les aclaro, cuando aquí hablamos de iglesia, hablamos del cuerpo de Cristo. Un cuerpo. Y pastor, le pregunto, ¿qué señalamientos, si alguno, usted vio que hizo que pudiera entenderse como una diferencia de él con Niebuhr? Bueno, yo resumiendo el libro de Carson, la crítica que hace, parece que él resalta, la crítica mayor reconoce que Niebuhr en sus modelos trabaja con el supuesto Constantino. Es decir, la relación, el concordato entre el imperio y la iglesia representada por Cristo y el imperio, ¿okay?, la cultura. En este caso, en el paradigma de cultura representa el Estado.
y Cristo representa a la iglesia. Y él resalta el hecho que hoy, desde la modernidad, pasando a la posmodernidad, en cuando nos encontramos ya esa relación de concordato entre la iglesia representada en Cristo y la cultura, el Estado, ha cambiado radicalmente. Que ya eso no representa la relación o el lugar de la iglesia en la posmodernidad, en la sociedad que llamamos postcristiana. Y él resalta que ahora en los 5 modelos de Carson es Cristo contra, Cristo a través, Cristo en paradoja, etc. Pero ahora es cultura contra Cristo. No es Cristo y la cultura. Esa fue la gran diferencia que Carson señala. Sí. O sea, en esos 50 años, Carson observó que como que se ha virado la tortilla. Sí, porque ahora el supuesto de concordato ya no existe en la posmodernidad. En el supuesto teológico histórico del cuadro de Niebuhr, todavía Dios existe, todavía se reconoce hasta cierto punto el lugar de la Biblia como una fuente de verdad. Se resalta que en la posmodernidad ambos supuestos se rechazan. Dios no existe y no hay ninguna verdad absoluta. Esa es la visión que ha prevalecido. Exacto. Y que a través de este programa hemos señalado una y otra vez cuando hablamos de posmodernismo. Y el tercer factor sería que en el paradigma pasado había lugar para hablar de pecado. En el paradigma moderno, postcristiano, nosotros no somos pecadores. El psicoanálisis nos dice, no, nosotros somos buenos. Entonces el asunto de pecado, el asunto de la autoridad absoluta de la Escritura, el asunto de la relación de la iglesia con el Estado. No, ahora la iglesia es una amenaza, un enemigo al Estado. Y que la iglesia tiene que someterse de forma absoluta a la que determina las condiciones es el Estado. No hay un concordato. Entonces resalta esa diferencia, ese cambio paradigmático de cómo la iglesia se ve y cómo ve el mundo en cual ella se encuentra. O sea, que es una situación donde ya la iglesia, entre comillas, para mí, no tiene la importancia que antes tuvo en el mundo. Por ejemplo, un Constantino usó la estrategia de que se veía amenazado y dijo, déjame aliarme con la iglesia. Y los trae, los protege, les da templos, los mantiene. Y la iglesia aprovechó. Y así la iglesia prevaleció hasta la Edad Media y hasta los otros días, como quien dice. Se necesitaban ambos. Bueno, vemos esto hoy en la plaza en Puerto Rico. ¿Okay? En un lado tú tienes las dos autoridades mirándose y comparten entre la plaza, el negocio, el pueblo, etc. Y estas son las dos fuentes que informan y forman esa comunidad. Okay. Entonces, físicamente, la plaza sigue así, pero no funciona. No realmente. Amigos, hacemos una pausa y vamos al segundo segmento. Alerta Cristiana. Todo comienza aquí, por eso debes estar conectado a todas nuestras plataformas. Estamos en Facebook, estamos en Instagram, estamos en YouTube, estamos en todas partes. Pero usted debe ahí conectarse por CTN Internacional. Y pronto va a escuchar de qué está pasando con Senda FM, que viene con nueva imagen, muy buenas cosas, buena música y palabra. Definitivamente las redes sociales son del Señor y CTN Internacional las está utilizando para hacer lo que Dios nos llamó a hacer: bendecir, ganar almas y edificarte. Bendiciones. En Senda FM nos dedicamos a traer los éxitos musicales que marcaron tu vida. Que su fidelidad, tu espíritu me guíe sin frontera. Y recibe toda la gloria y recibe
temas que te hicieron danzar hasta las canciones que llegaron al corazón. Llévame a un lugar. Mi ancla firme está. Aquí encontrarás todos los éxitos para seguir viviendo momentos únicos. La tierra canta, el cielo adora. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies. Senda FM. De regreso con ustedes, amigos de Alerta Cristiano. Pastor, ¿qué otro punto usted señalaría importante que Carson en este libro destaca? Bueno, yo resaltaría dos más. Número uno, cómo los supuestos teológicos de Niebuhr representan un acercamiento a la Biblia liberal. Es decir, la Biblia no asume la autoridad que en la tradición evangélica asume la autoridad de la palabra, la infalibilidad de la palabra, etc. Entonces la autoridad de la Escritura es distinta. Okay. Segundo, el señorío de Cristo. Para Carson, su cristología no es tan específica en el asunto de redención, de Salvador, de quién es la persona de Cristo, sino tiende a seguir un cuadro más de profeta, maestro, gran líder. Carson. Niebuhr. Y lo otro, que el contexto ha cambiado. En ese sentido, Carson es más conservador. Sí, es evangélico conservador. Evangélico. Sí. Pastor, yo le quiero hacer una observación. O sea, después de todo esto que hemos visto, no hay duda de que tiene que haber una relación de la iglesia con el Estado. Sí, siempre la cuestión que es la naturaleza de esa relación. Lo otro relación. sería que estuviéramos en guerra y no. Porque estamos en el mundo. Correcto. No somos del mundo. Correcto. Somos residentes, alien resident. Lo que tenemos que hacer es buscar de qué manera protegemos la iglesia. Bueno, ahí frente al poder del gobierno. Bueno, ahí de nuevo el asunto de proteger nos lleva a la pregunta si es la tarea de la iglesia ya protegerse. Ajá. Porque ahí llegamos entonces a una cuestión neumatológica. ¿Quién es la que protege, dirige y capacita a la iglesia? Es el Espíritu Santo. Ajá. El asunto que es el lugar del creyente como expresión de la vida de iglesia en medio del imperio. Es que quise ser general. Sí, okay. sí, pero de nuevo, para mí pero qué bueno que usted es como el abogado que le saca cada expresión. Usted le está detallando esos otros aspectos que definitivamente tienen que estar presentes. Lo que pasa es que me temo, ¿verdad?, de que no estemos claros en que una cosa es la iglesia y otra cosa es el gobierno, el Estado, el imperio. Y yo le añadiría, una cosa es el cristianismo, otra cosa es la iglesia. Explíqueme eso. Bueno, muchos hoy se identifican como cristianos. Uh-huh. Y si uno le hace una pregunta básica, ¿sí? ¿Cuánto tiempo usted le da la atención a la lectura y el estudio de la Escritura, que es lo que nos revela Cristo? Casi ninguna. Entonces, hoy a eso se le llama el cristianismo cultural. Es que por cultura, porque mami me crió en la iglesia, mi abuela me crió en la iglesia, entonces sí, yo soy cristiano. Pero entonces tus valores, tus estilos de vida, etcétera, etcétera, ¿a dónde está eso? Eso es secundario. Ese es el llamado cristiano cultural. Sí, ¿a dónde está la conversión? Por ejemplo, me encuentro más y más con creyentes en nuestras iglesias que Jesús para ellos es un amigo. Es un amigo. ¿Ve? Entonces, el Romano me parece me llama a testificar o afirmar públicamente que yo soy esclavo de Cristo. Mi amigo no me salva. Esa palabra es prohibida. Entonces, es decir, tenemos que hacer una distinción entre lo que es la iglesia con mayúscula y aquellos que han nacido de nuevo,
y que es mucho más que simplemente una cultura tradicional cristiana o una tradición cultural católica o una tradición católica evangélica tradicional, que es cultural. Y es parte, creo yo observo cómo la sociedad, en el caso de Puerto Rico, nos mira como cristianos y se ríen de nosotros. Y eso, mira, y que dice que es cristiano. Claro. Y le hago otra pregunta. ¿No será por eso que la iglesia ha perdido la relevancia y la importancia que antes tuvo? En el sentido de que ahora el Estado prescinde de la iglesia. Ya no la necesita para nada. Es que ya no le tienes respeto. Eso. Porque nos están mirando y dicen, si esto es ser cristiano, esto es un aguaje. Es un aguaje. Entonces, y por eso es que cómo identificamos, por eso me gusta distinguir entre iglesia con mayúscula y iglesia con minúscula, lo mismo con cristiano cultural, pero nacido de nuevo, lleno del Espíritu Santo, que se da al estudio, la lectura diaria de las Escrituras, porque conocemos a Cristo en las Escrituras, no por la experiencia. Lo que define la experiencia es la veracidad de la palabra, pero ante el analfabetismo bíblico que se da en las iglesias cristianas, lo que tenemos son cristianos inalfabetos. ¿Cómo vas a ser cristiano si la palabra no es una prioridad en tu vida? Prioridad en mi vida, correcto. Ok, pastor, vamos a empezar con el tema del nacionalismo cristiano. Y lo quiero abordar empezando por cuando estábamos hablando de los modelos que Niebuhr destacaba que en el primer modelo la iglesia estaba contra la cultura, porque estábamos siendo perseguidos. Viene Constantino y hace un concordato, un acuerdo, el concilio de Nicea. Pero el pacto de Milano. Y el de Milano. En el de Milano dice, no, vente, vamos, yo te voy a proteger. Y ahí comienza el Cristo de la cultura. Como que dice, en otras palabras, la iglesia empezó a navegar en esa amistad con Constantino. Se solidifica. ¿Es ese el nacimiento del nacionalismo cristiano? Sí, pero no quiero brincar allá. Eso es un brinco de 20 siglos. Entonces, pero no empezó ahí. No, sí, pero que haya empezado ahí es una cosa. Por ejemplo, hoy el nacionalismo cristiano nunca ha sido un cristianismo de mártir. Claro. Entonces, es decir, ¿qué define y por qué esa movida es distinta contextualmente, existencialmente distinto? Entonces, hay un peligro en brincar de Constantino a hoy, ahora, porque lo que tenemos hoy es parte de un gran proceso histórico, teológico, político, cultural, de la historia tanto de los imperios como de la iglesia. Y no olvidemos que en el 313 Constantino se convierte en el 312, después de tener una gran visión en preparación para pelear contra su contrincante Maximilian, creo que fue en el puente Melbridge afuera de Roma. Él, con un ejército más pequeño, que se va a encontrar con el otro gran general, dice que tiene una visión, que los cielos se le abre y él oye una voz y que le dice, con esto vencerás, y ve una cruz. Un hombre que no era cristiano. No, él es el sacerdote mayor de los paganismos romanos. Correcto. Y entonces él le da las órdenes a su ejército a ponerle la señal de la cruz, que era la señal de la religión rechazada y perseguida. Entonces, ese es el ámbito político. Que hay una división en el Imperio Romano y ahora se va a decidir a quién va al fin gobernar entre Oriente y Occidente del imperio. Y entonces en esto los cristianos son perseguidos, son mártires, sufren, son ilegales. Pero ahora, ante el evento supuestamente de conversión, aquí los historiadores hay un debate si en sí se convirtió,
porque si se asume que convirtió, siguió siendo la cabeza religiosa pagana de Roma y no se bautiza hasta unos 2 o 3 días antes de morir. Okay, ahora, hay otras razones teológicas por eso, no es solamente políticas o religiosas, pero teológicas. Pero entonces, la iglesia ha vivido 300 años de sufrimiento por no someterse al Estado, Roma. Pero también tengo que resaltar de tampoco convertirse en una nueva religión tipo judía. Claro. Tradicional. Entonces, en el libro de los Hechos, día de Pentecostés, establece una nueva comunidad llamada iglesia, que no es ni sinagoga, ni templo, ni imperio romano, politeísmo. Es una nueva entidad, con una nueva identidad, una nueva visión de mundo, y ahora fundada en la palabra por el Espíritu Santo y Cristo Salvador, único Salvador. Ella vive 300 años sufriendo, siendo perseguida por esa lucha de esa identidad. Esa fue la etapa contracultura. No. Es que todavía sí, en el sentido general. Sí. Es decir, ella ahora es un nuevo ente en la sociedad. Ante el Imperio Romano es ajena, es perseguida. Es perseguida por no la iglesia, por la sinagoga, la institución religiosa judía. Correcto. Y se encuentra entre esos dos poderes y los rechaza a los dos. Los cuestiona a los dos. Pero entonces viene Constantino. Entonces pasan 312 años de persecución. Hay una crisis política en el imperio. La iglesia ha estado creciendo a pesar de la persecución, y Tertuliano le diría en una carta al emperador: ¿por qué usted nos mata? ¿Usted no se da cuenta que la sangre de los mártires es la semilla de la iglesia? Correcto. La iglesia crece a través de su persecución. Constantino, el imperio se le está dividiendo, observa que yo necesito un elemento que unifique. Y la iglesia está en Oriente y Occidente. Está en el norte y en el sur. Espérate, esto no es un asunto meramente espiritual. Es un asunto muy político. De cómo entonces esta nueva comunidad que estamos persiguiendo, que no cede, que crece a pesar del sufrimiento, cómo entonces yo la voy a utilizar, integrarla al proyecto del imperio. Entonces nos pasamos en Constantino. El edicto de Milano en el año 313, un año después que se convierte, ¿verdad?, que hace una declaración legalizando la fe cristiana. Y ahí empieza, hasta cierto punto, un camino más fácil para la iglesia disque crecer, porque había crecido sobremanera. ¿En qué posición? Bueno, se nos terminó el tiempo de este segmento. Vamos a continuar por ahí, amigos. Alerta Cristiana. Todo comienza aquí, por eso debes estar conectado a todas nuestras plataformas. Estamos en Facebook, estamos en Instagram, estamos en YouTube, estamos en todas partes. Pero usted debe ahí conectarse por CTN Internacional. Y pronto va a escuchar de qué está pasando con Senda FM, que viene con nueva imagen, muy buenas cosas, buena música y palabra. Definitivamente las redes sociales son del Señor y CTN Internacional las está utilizando para hacer lo que Dios nos llamó a hacer: bendecir, ganar almas y edificarte. Bendiciones. En Senda FM nos dedicamos a traer los éxitos musicales que marcaron tu vida. Que su fidelidad, Tu espíritu me guía sin fronteras. y recibe toda la gloria, y recibe toda la honra. Desde los temas que te hicieron danzar hasta las canciones que llegaron al corazón. Llévame a un lugar
encontrarás todos los éxitos para seguir viviendo momentos únicos. La tierra canta, el cielo adora. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies. Senda FM. De regreso con ustedes, amigos de Alerta Cristiano. Aquí, pues, el hermanito Abdiel nos está señalando que Sullivan y yo parecemos gemelos por las camisas que tenemos puestas. Él tiene unas anclas, yo tengo como unas 4 puntitos. Así que, amigos, ya ustedes ven como, pues, como hermanos cristianos en sí, hasta el Señor hace fiesta con nosotros, Hasta en la como boda. decimos, en coincidencia, en acuerdo. Pastor, este tema de nacionalismo cristiano está sonando recientemente. Yo quisiera que usted me definiera lo que es nacionalismo cristiano. Bueno, a través de la historia ha tenido varias definiciones. De forma más genérica, el nacionalismo cristiano parte del punto de vista de la comunidad cristiana en la sociedad, que ve que su identidad y su misión como iglesia, en medio de su sociedad, su cultura, en medio de la estructura sociopolítica, ella se une al Estado porque reconoce que la sociedad requiere ser cristianizada, que esa es su razón de ser, cristianizar, y que la iglesia asume también la dirección política de la sociedad, junto con el Estado. O sea, comparte el poder. Comparte el poder, y que ahora, en el caso de los Estados Unidos, la separación de iglesia y de Estado comienza a desaparecerse. ¿Ve? Entonces tenemos hoy condiciones a donde lo que en los últimos 10, 15 años, ¿verdad?, era mucho más escondido, hoy en los Estados Unidos, por lo menos, es bien ahora, bien público. América es una nación cristiana, punto, y necesita ser dirigida y definida por los valores cristianos, ¿ok? Y eso responde al Estado. El Estado se convierte en un agente de la iglesia, y el Estado utiliza la iglesia como una expresión del Estado. Correcto. Es mutuo. O sea, es casi una simbiosis. Yes. Ok. ¿Y dónde usted ha visto esa misma manifestación que estamos viendo ahora en la historia de la iglesia? Bueno, comienza con Constantino, porque la iglesia perseguida, ilegal. Constantino, en la Declaración de Milano, la declara legal, y no solamente la legal, la fortalece y la apoya, y más adelante, poco a poco, se va identificando la fe cristiana con el Estado. Es la religión favorecida. La mamá de Constantino, Helena, es una gran cristiana. Ella va construyendo nuevos templos, y la iglesia se va secularizando. Por ejemplo, cuando ella es declarada por Constantino como legítima, ella comienza a asumir las vestimentas del gobierno, los estilos de gobierno del gobierno, las jerarquías del gobierno, convierten los templos paganos en cristianos, convierten el calendario del año en festividades cristianas. Hay una conversión. Ahora, esto no fue rapidito. Sí, no. Eso fue unos pasos de siglo, pero a donde al fin, en esa relación entre la iglesia y el Estado, que se apoyan el uno al otro, y que la iglesia les reconoce la autoridad de Constantino, el emperador, como representante del propósito de Dios, que él pone y quita a los reyes. Ajá. Y que el Estado les reconoce el lugar y la función de la iglesia en la cultura. Hay un concordato entre esos dos poderes. Entonces, ahora, contrario a la iglesia primitiva, a donde estaba el imperio, estaba la institución religiosa judía y la iglesia. Ajá.
Ahora eso cambia. Ahora es la iglesia y el Estado. Correcto. La iglesia y el Prácticamente Estado. juntos. Es uno. Ok. Trabajando juntos. Trabajando juntos. Ok. ¿Ese mismo ha sido el impacto del nacionalismo cristiano a través de la historia? ¿O cuál ha sido, a su juicio, el impacto de este concepto? Bueno, es que los impactos en las diferentes épocas son distintos. Ajá. Por ejemplo, vemos en este primer paso de Constantino, lo positivo es la protección legal para los cristianos. Eso fue positivo. La expansión misionera, la construcción pública de iglesias, eso fue positivo. Ahora, negativo, la iglesia se entrelaza con la autoridad imperial, introduciendo lo que es la cristiandad. Y así donde ser ciudadano a menudo significaba ser cristiano. Entonces hoy en los Estados Unidos, no, América es cristiano. Si tú eres americano, tú eres una nación cristiana. Se le atribuye entonces a todo americano ser cristiano. Entonces esto también contrae unos peligros de ese enlace de autoridad imperial introducido por este concepto de, por ejemplo, de destino manifiesto. Los Estados Unidos es un pueblo escogido por Dios. Entonces, a donde el Estado, la función y el propósito del Estado se une con la iglesia, y el Estado se aprovecha de manipular las categorías cristianas de valores de ética, pero marcándola y encarnándola dentro de criterios seculares. Entonces, que la forma que lo describo es, uno tiene una alcapurria, pero el relleno de la alcapurria no es la misma. No es lo mismo. Pero la van a llamar alcapurria. ¿Ves? Esto es cristiano, porque el nombre que tiene externamente viene de la Biblia, pero correcto. cómo se desempeña, qué se asume. Por ejemplo, justicia. Sí, porque esto es un partido de justicia, porque la Biblia nos llama justicia. Bueno, eso es cierto, pero el problema es que cuando el gobierno habla de justicia, no asume que somos pecadores. Su supuesto antropológico es que somos buenos. ¿Será, según la Biblia, el ser humano será bueno? ¿O es que es pecador? ¿Y cómo un pecador podrá desempeñar justicia? Okay. Entonces, pero el relleno de la alcapurria no se cuestiona por la iglesia, en la mayoría de los casos. Porque se le está haciendo fácil a la iglesia. Ah, seguro, está acomodándose. Ok. En la cristiandad medieval, ya estamos hablando de los siglos 5 a 15. ¿Cómo fue ese desarrollo, pastor? Bueno, después de la caída de Roma, la iglesia se convirtió en la principal institución unificadora en Europa. El imperio ha caído. Ahora, ¿qué es la institución que ha continuado? El cristianismo, ¿verdad? Y el cristianismo dio forma, por ejemplo, a la ley, al arte, al orden social, pero a costo de la fusión entre el Estado y la iglesia. Ahora, en la época medieval, casi uno no puede distinguir iglesia y Estado. Ahí fue donde verdaderamente la iglesia como que se afincó en el poder. Sí, la iglesia es el poder, y su poder no solamente es teológico, es político. Es político. Iniciaban guerra, invadían naciones. Claro, estamos hablando de 10 siglos. Son 100, ¿son qué? 1000 años. Sí, y se viene a conocer como el imperio de la iglesia. ¿Ve? Porque la iglesia ahora no se separa del Estado. De hecho, pastor, cosa. casi no se hablaba de los países. Se hablaba de la iglesia, Vaticano. Hermano, y yo haga claro, estamos hablando de esa etapa donde la iglesia católica era la llamada iglesia, en términos, letra mayúscula. Hoy en día, pues ustedes saben que el Vaticano tiene un gobierno en Italia, en el Vaticano, y que la iglesia evangélica es parte del cuerpo de Cristo. Pero en esos 1000 años, prácticamente estamos hablando de que quien ejercía todo el poder era la iglesia. Sí, los emperadores tenían que consultar con el Papa.
De hecho, tenían que pedir permiso. Enrique VIII y en la iglesia en Yes. Inglaterra, ya todos, ahorita vamos a hablar de eso. Y en las cruzadas, las cruzadas se inician por la iglesia, pero es una guerra no solamente religiosa, es política, Ajá. con control político militar de la iglesia. Es decir, la iglesia desempeña, los monarcas nacionales tenían que darle, consultar con los obispos Correcto. de correcto. las regiones del imperio. Y entonces la identidad cristiana va identificándose con un nacionalismo eurocéntrico. Europa viene a ser una región cristiana. correcto, Y esa es su identidad de una mezcla política, cultural y religiosa Y cristiana. religiosa. Correcto. Y entonces, pastor, en la próxima etapa, la reforma y estados confesionales se dio entre los siglos XVI y XVII. Y ahí estamos hablando de Renacimiento. No. Sí, la reforma Sí, protestante. correcto. Ahí entra la reforma Y protestante. vemos el gran choque que ocurre en la división de lo que era la única iglesia apostólica, santa y católica, a donde la autoridad máxima de la sociedad y la política era la iglesia. Ahora, Lutero, los reformadores... Estamos hablando de que la reforma fracturó la cristiandad. Sí. En Bueno, confesiones y en competencia. Bueno, más que todo, fracturó la estructura de autoridad Claro, nacional. claro. Es decir, se reconocía que la autoridad de toda verdad y dominio era la iglesia. Y ahora Lutero se atreve a cuestionar esa autoridad divina que asume el desempeño de la iglesia en esa sociedad. Correcto. Y eso va a abrir muchos otros caminos raros, porque si se puede cuestionar la autoridad de Dios, de Dios, que es lo que representa la iglesia y la iglesia sobre el Estado, entonces está abierto a cuestionar toda autoridad. Y eso abre el camino a Por la eso hablamos de ilustración. fractura. A la ilustración, el romanticismo que va a seguir después de eso, del cuestionamiento, el nuevo pensar de Kant y de otro, de la autonomía, de la autoridad, de la autonomía e identidad de uno. Todo eso va a fluir de la reforma protestante. Amigo, estamos dando un viaje rápido sobre esta historia tan interesante que hemos vivido todos como iglesia. Hacemos una pausa y pronto, ya mismito, volvemos al próximo segmento. Alerta Cristiano. Busca a CTNI en YouTube y sé uno de los miles que se han suscrito para disfrutar on demand de YouTube de CTN Internacional. De nuevo con ustedes, amigos, ya en este interesante tema. Hermano, ustedes puede que se estén preguntando cuál es la idea de que en estos programas estemos resaltando estos temas. Hermano, porque esto es lo que nos va a ilustrar y nos va a llevar a entender lo que está pasando hoy. No solamente en los Estados Unidos, en Puerto Rico también. Y no queremos llegar a unas conclusiones sin que ustedes vean cómo ha fluido la iglesia dentro de este concepto que unas veces tiene unos aspectos positivos y otras veces tiene unos aspectos negativos, en ocasiones ambos, pero nos pueden ilustrar muchísimas cosas. Pastor, este concepto de nacional, identidad nacional, cambió desde Lutero. Entonces estamos hablando de una Alemania cristiana, estamos hablando de una Francia cristiana y una Inglaterra cristiana, por así decirlo. Bueno, yo no diría que comienza con Lutero, sino que Lutero y la Reforma Protestante Lo provocó. inicia una nueva etapa Ok. de la encarnación, la manifestación del nacionalismo cristiano. Y por ejemplo, en el 1555 vemos la declaración de Paz de Augsburgo, Ajá. a donde se va a afirmar que quién es el rey, esa es su religión.
Eso es lo que va a traer la paz entre las guerras que hay entre los diferentes grupos religiosos. Entonces, si el rey de Inglaterra, que se separa de la iglesia anglicana de Inglaterra o de Europa, ¿verdad? Entonces, ahora si el rey es anglicano, la iglesia nacional es anglicana. Holanda, ¿ok? Si ellos son protestantes, entonces el rey, los príncipes son protestantes, la nación es protestante. España son católicos, España es católica. Correcto. Entonces, eso da lugar a separar por nacionalidad la identidad de la nación por su identidad religiosa. ¿Qué tipo de cristianos son? ¿Son católicos o protestantes? Correcto. Y esto lo vemos bien marcado en las naciones y cómo Europa entonces va a ir evolucionándose a conocer su Europa como una región, un continente cristiano. Correcto. Entiéndase cristiano, que puede ser católico o puede ser protestante. Y note que tal identidades también van a contribuir a la opresión del judío, especialmente a donde vienen entonces las expulsiones de los judíos en los países europeos y en varias regiones la expulsión y la guerra con los musulmanes. Correcto. Entonces, porque ahora las naciones van a definirse no solamente teológicamente, van a definirse políticamente, identificarse por su identidad religiosa de la cristiandad, sea católica o protestante. Entonces, en el cuarto fase, hablando de nacionalismo, expansión colonial y misionera en los siglos XVI al XIX. Pastor, yo entiendo que ahí la cosa fue bien marcada en el sentido de que el imperialismo español, el imperialismo inglés, cada vez que colonizaban, imponían. Yo no me voy a poner aquí a discutir si era bien, bueno o malo, pero hay una situación de injusticia, de llegar a un lugar e imponer qué es lo que se tiene que creer. Bueno, y esa imposición tiene que ver con la teología que informa ese concepto de su fe cristiana. Que no era lo que hacía Cristo. Bueno, sí, pero... Ese no fue el estilo de Cristo. Pero eso, el estilo de Cristo, parte de la crisis del nacionalismo cristiano es que Cristo se pierde en el camino. Ajá. Entonces, eso es otra cosa. Por ejemplo, uno toma en el asunto de la expansión colonial misionera española, entre los supuestos de la teología católica que están en función en la conquista, la excusa, y creo que la excusa y la razón, porque ambas se acompañan con la reina de España, ven a los nuevos países como territorio misionero para el evangelio, ven la tarea misionera evangelizadora. Pero a la misma vez se imponía. Es que están los dos, van mano a mano. Correcto. Va mano a mano, pero uno no puede simplemente despedir la motivación, especialmente de la reina, ¿verdad? Isabela, de la católica. Pero junto con eso, entonces miramos qué es el supuesto teológico de esa visión evangelizadora. Y entre los supuestos tan destructivos que se encuentran en esa visión cristiana, misionera, evangelizadora, es el supuesto que el indígena, según la postura teológica española, el indígena no tiene alma. Y como no tiene alma, es animal. Y como es animal, se puede abusar, porque no es humano. Entonces, dentro de ese marco evangelístico hay supuestos teológicos racistas, imperiales, políticos, etcétera, que se mezclan y se excusan y se presentan por ser cristianos. Correcto. Que esconden otras realidades, como el hecho que el indígena es un animal y no es hasta
y ahora se me escapó el nombre del padre que va a España a pelear, a debatir con el gran teólogo español, Sepúlveda. Ahorita me viene el nombre de él, ¿cómo se me va a olvidar el nombre? Era un sacerdote que estaba defendiendo a los indios. Sí, defendiendo a los indios. Y Ahora me viene. criticando la manera en que se les estaba imponiendo. Y él va a la Corte de España para debatir con Sepúlveda a defender el derecho como humano. Y la Corte entonces decide a favor de él, que ellos tienen alma, entonces no se pueden tratar como animales. Se cambia la teología en relación al indígena. Y ahorita me viene el nombre y cómo se me haya olvidado. Pero el en nombre ese de él. sentido fue muy positivo, claro, aunque triste el que se haya tratado al indígena de esa manera, pero es una lección para la iglesia. No te puedes quedar, no te puedes estar ciega ante una realidad. Son seres humanos. Y ahí aprendimos unas lecciones. Bueno, claro, en ocasiones como que se nos olvidan esas lecciones. y yo haría la observación que en estos debates y en muchos otros casos como estos, los que están debatiendo y defendiendo la fe son los teólogos, no los pastores. Correcto. Son los teólogos. Correcto. Ahora, muchos de estos teólogos también eran pastores, pero es su función crítica, su pensamiento crítico, bíblico, en medio de los tiempos, ese discernimiento contextual, cultural, social, ¿verdad? Y teológico. Entonces aquí se logra restaurar la dignidad a la indígena. Pero ¿qué sucede? Por la naturaleza, yo diría, pecaminosa, se va en España, en la colonia, se va a establecer la encomienda. Y es la forma de uno manipular al indígena, aunque tiene alma. No lo trato ahora como un animal, por razones teológicas de nuestra fe. Pero ahora lo necesito evangelizar. Correcto. Y entonces yo voy a hacer estas colonias con ellos, que ellos trabajen, pero ahora van a tener que pagarnos por la obra evangelizadora de educarlos en la fe. Y el precio de ellos pagar por ser educados en la fe es seguir como esclavos. Porque eso va a ser la paga de ellos, de agradecimiento. El servicio, porque el trabajo. lo estamos evangelizando. De las casas. Entonces, De las pastor, casas es el nombre del correcto, sacerdote. correcto. De las casas. Las iglesias indígenas se resistieron más tarde, desarrollando teologías postcoloniales que separaron el evangelio del poder imperial. Bueno, esto viene mucho más tarde, porque ahí brincamos de las épocas coloniales a la época postcoloniales. Ajá. A donde se va a crear, ¿verdad?, en la iglesia una concientización de la identidad del cristiano, la sociedad, el lugar del gobierno, y se va a reconocer el pecado de opresión, de cómo la iglesia ha sido instrumento de opresión en la sociedad, en la cultura, y muchas veces a través de su obra misionera. Entonces surge una concientización, ¿verdad?, en los pueblos, en las naciones, pero que todavía la tarea misionera continúa, pero ahora se va a tratar la pregunta, ¿qué debe ser la naturaleza y la función misionera evangelística? Correcto. Y cómo se separa y se distingue la tarea misionera de la tarea misionera política, económica. Y entonces, ¿cómo se va siendo un discernimiento de separar estas dos cosas? Que una representa el reino de Dios. Ajá. Y otra es la manipulación de los criterios del reino de Dios para el favor de la estación del poder del Estado. Entonces se da esa lucha, especialmente en América Latina. En América Latina se da esa gran lucha y vemos, por ejemplo, cuando en lo que es hoy Brasil, ¿verdad? Con la decisión que el Vaticano hace de ese territorio, convierte un lado de Brasil seguir como esclavo y el otro lado libre.
por la división que hace el Vaticano en esa época. Correcto. Entonces, y una de las películas que trata esta historia es... mira, se me está olvidando una gran película que trata esta historia cuando los indígenas que están siendo cristianizados y libres, pero cuando la Iglesia Católica decide que por un tratado, que los que están en esta zona de lo que hoy es Brasil no van a quedar libres. Ellos van a seguir con esclavos. Y ahora se me olvide el nombre de esa gran película con Robert De Niro, que fue la estrella en esa película. Pero el asunto de la colonia, y durante los 70 y los 80 esto fue un gran tema entre de los elementos revolucionarios de América Latina. Ajá. Con los dictadores de izquierda y cómo la iglesia y aquellas iglesias que van a entrar en la lucha de liberación en diferentes países de una forma distinta, ¿verdad? Y la iglesia, por ejemplo, vemos estos misionarios de expansión del colonialismo, los concordatos en Argentina, los concordatos en Chile, entre Pinochet y la iglesia, por ejemplo, a donde la iglesia va a apoyar a Pinochet y Pinochet va a apoyar la iglesia. Entonces, estos elementos siguen la iglesia identificándose con el estado político de X país, o contrario. Entonces, tenemos en Nicaragua ocasiones a donde va a ponerse contra la iglesia católica, y cuando el Papa llega allí, a Néstor Cardenal los reprende, Lo regañó. los regaña en relación a dónde está tu lealtad, si a la iglesia o al Estado. Entonces esto se va a complicar y va a tener una serie de factores, ¿verdad? Donde, por ejemplo, en Cuba se publica el libro esto es en los 80, de Castro, Fidel y la religión. Oh, ok. A donde se va a abrir ahora el Partido Comunista en Cuba a hablar de la religión, y en eso que yo recibo 3 invitaciones a sentarme con miembros del partido para hablar como teólogo sobre el asunto de religión y el Estado cubano. Entonces, ¿cómo que y la iglesia en Cuba, la iglesia católica, especialmente la iglesia pentecostal, era el interés de ellos hablar conmigo y yo con ellos? Entonces, este fenómeno se va a dar y la iglesia sigue luchando ahora mismo en Cuba, que es la relación de la iglesia evangélica y el Estado cubano. ¿Ve? Cómo uno es fiel a su nación, a su pueblo, pero se encuentra una tensión, una fidelidad a su fe. Correcto. Hermanos, esto pica y se extiende, como hemos dicho anteriormente. En el próximo programa vamos a tratar el tema más extenso ya, inclusive vamos a tocar la Alemania nazi. Muy delicado el tema. Pastor, le agradezco como siempre todo lo que nos puede iluminar y ayudar con relación a la historia de la iglesia. Hermanos, los invito a buscar nuestros programas en Alerta Cristiano YouTube, ¿ok? Dios les bendiga. Dios les bendiga, buen día. El pasado programa fue presentado y producido por Senda.fm para CTN Internacional.